programa a la salud de los hombres. Escúchenos y véanos en www.zona3.mx. Continuamos con el doctor Gilberto Martínez. 10 de la mañana con 21 minutos y bueno, hoy platicando aquí en Zona Saludable sobre lo que es la articulación. Bueno, y verdaderamente es apasionante ver, conocer y entender las funciones de una articulación. Como nos decía el doctor Misael Caballero, médico especialista en traumatología y ortopedia y cirugía de mano, una articulación es la unión entre dos o más huesos, un hueso y cartílago o un hueso y los dientes. La parte de la anatomía que se encarga del estudio de las articulaciones es la artrología, y las funciones más importantes de las articulaciones son la de constituir puntos de unión entre los componentes del esqueleto, huesos, cartílagos, etc., y facilitar los movimientos mecánicos. En el caso de las articulaciones móviles, porque también hay articulaciones inmóviles. Bueno, pues seguimos platicando con el doctor Misael Espinosa. Si usted... Espinosa. Oye, ese es jugador de fútbol. Así es. Qué bárbaro. Y era muy bueno, por cierto. Misael Caballero. Bueno, mis fantasmas de las Chivas de aquellos entonces. Claro. Misael, no, disculpa, Misael Caballero. El doctor Misael Caballero Sandoval, médico especialista en traumatología y ortopedia. Bien, entonces una artritis es la inflamación de la articulación. ¿Y qué es una artrosis, Misael? Muy bien, bueno, una artrosis se define como el proceso degenerativo de una articulación. Para también dimensionar de lo que estamos hablando, y sobre todo a veces la gente piensa que articulaciones nada más es la cadera, la rodilla y el tobillo. Y tocaba decir algo muy, muy importante, los dientes son una articulación, la mandíbula es una articulación. Todas las vértebras, desde la punta de la cabeza, que es la que se articula con prácticamente la base del cráneo, hasta la última es una articulación. Los dedos de la mano y de los pies son articulaciones. Prácticamente todo lo que se mueve es una articulación. Por lo tanto, todo puede estar deteriorado o puede estar inflamado. Entonces, para dimensionar de qué se trata. Obviamente, bueno, nosotros revisamos más lo que son articulaciones de rodilla y de cadera, y generalmente toda la gente ubica más todo esto porque son articulaciones muy, muy grandes. Pero bueno, habíamos platicado que esto es una degeneración propiamente de lo que es la artrosis, que eso es bien importante, artrosis, no artritis. Artrosis es un proceso degenerativo y que se da prácticamente en el hueso y lo que es en el cartílago. Y esto se refiere a que hay un desbalance en lo que se forma y lo que se deteriora, que eso finalmente se llama edad. Y todos vamos a ser, o sea, cuando un niño y un adolescente o alguien va creciendo, pues todo lo que se va formando y los metabolismos son prácticamente a ganar. A partir de que la curva de la vida llega a una parte estable, a los 30, 35, 40 años y demás, empieza una caída que tiene que ver también mucho con el género y con las cosas que hacemos, que esto es bien importante para la gente. Sí, cómo no, es lo que te iba a decir. Bueno, la edad es algo que nosotros tenemos que verlo a nuestro favor en conocimiento, sabiduría y aprovechar todo este aprendizaje para que se nos note la edad y no solamente tener 50 años, 40, 50 años y estar actuando como un chavito de 15 o de 18, digo, eso sería como una pérdida de tiempo en la vida muy, muy lamentable. Pero no solamente, yo diría, la edad, que tú ahorita me lo acabas de mencionar, sino es qué fue lo que hicimos, ¿no? De tal forma que con conocimiento o sin conocimiento estuvimos dañando nuestras estructuras articulares al caminar mal, al dormir mal, al sentarnos mal. Sobrepeso. El sobrepeso también. Claro. Sí, esto es fundamental. Y fundamental en el sentido porque todos vamos a pasar por la degeneración articular. Y lo que dices también es muy puntual. Y esto lo vemos mucho, sobre todo la gente que ve en el deporte. Y más hay deportes que no te permiten estar mucho tiempo porque el mismo cuerpo ya no te da. O sea, no vamos a encontrar un futbolista profesional. Arriba, digo, hay casos extraños y esos son los porteros que a los 39, 40 años, pero quizás el que menos desgaste tenga. Pero yo quisiera ver un jugador de cancha que estuviera jugando a un nivel competitivo a los 35 años. Nada más checar, por ejemplo, la edad de los deportistas de alto rendimiento que van a los Juegos Olímpicos, pues es una edad entre los 17 y los 25, 30 cuando mucho, porque es cuando estás en el cenit o en el pináculo de la carrera, porque es cuando corporalmente hablando estás en tu etapa de mayor optimización de todas las cosas. Y finalmente después ya no se puede.
Pero si esto agregamos, y eso estamos hablando de un deportista de alto rendimiento, ¿no? No estamos hablando de otra cosa, pero una gente que hace su vida normal, sedentaria y demás, que no hace deporte, que trae sobrepeso, que ya tiene deformidades en las extremidades, y ustedes seguramente los que nos están escuchando los han visto, aquel que tiene las piernas así como de charrito, que eso se llama varo, o las piernas muy metidas, genovalgo, o que tiene una dismetría, es decir, una pierna un poquito más corta de la otra y demás, pues obviamente tiene un desgaste diferente. El ejemplo que le hago mucho a mis alumnos y a los pacientes, por ejemplo, un coche. Y acabo de tener el día de ayer una paciente con un problema de columna, que me comentaba esto, y esto les va a sonar muy, muy común a la gente, es que yo siempre hice de todo, doctor. Me subía, me bajaba los árboles, corría, hacía y demás, y ya me hice mi densitometría y ando muy bien, y tiene arriba de 50 años la paciente y demás, pero te das cuenta que es de esos coches clásicos, en el mejor sentido de la palabra, de esos bien hechos, ¿sí? Que tienen buena suspensión, buena lámina, buen motor, una genética brutal, de esa, mi abuelita vivió 110 años y todo el mundo vive más. Nada más que nunca le hizo ni cambio de aceite, ni cambio de... y nunca le hizo nada. Entonces, obviamente el carrito te va a empezar a dar problemas, y a veces se pueden hacer cosas y a veces no. Lo mismo sucede con nosotros. Es decir, aquel que dice, bueno, pues yo voy a hacer ejercicio, y es muy típico de aquí, de la gente que vivimos en el área metropolitana, y me voy a bajar la barranca los sábados. Híjole. El trauma a las rodillas y a las caderas que se da es brutal. Entonces, pues sí subí, pero ¿cuánta gente ya no sube, no? Por muchas cosas, por dolor y demás, si traes 3, 4, 5 días con dolor y demás. Entonces, la cultura de la protección y la cultura de ver qué estoy haciendo, sobre todo para cuidar mis años que vienen de vida en relación a tener una calidad de vida, esto es realmente muy, muy importante, ¿no? Fíjate, Misael, que a mí me dicen mis pacientes y personas que me conocen, me dicen, doctor, ¿corre? Sí, yo corro carreras de fondo. Ay, tenga mucho cuidado porque fulanito se desgastó las rodillas. Y son todos aquellos casos que pareciera ser que la corrida es la que nos ocasiona eso, cuando lo que está ocasionando ese desgaste en el cartílago, que si quieres ahorita regresando del corte, hablamos un poquito más de esto, se debe al mal uso, al abuso, pero sobre todo al desconocimiento, al mal uso de las articulaciones, al abuso de esos movimientos que pueden estar dañando, forzando nuestra articulación, pero también al desconocimiento de aquellos ejercicios que de repente nos ponen a hacer, como por ejemplo escalinata, subir escaleras, desplantes, que tú vas a cualquier parque, tú vas a cualquier gimnasio, y hasta los mismos instructores te dicen, ¿no? Ponte a hacer sentadillas, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo... Y realmente la rodilla está sufriendo un ataque que al poco tiempo, bueno, pues nos avisa, nos llora, nos grita, o de repente hasta ahí llegó, y entonces decimos, cuidado porque el ejercicio es el malo, la corrida o el gimnasio. Bueno, vamos a seguir hablando de esta situación específica relacionado con los ejercicios que van a dañar nuestras articulaciones, pero entendámoslo por qué, no solamente porque el entrenador nos dijo. Bueno, mañana decía una amiga, no, es que el entrenador dijo, ¿y? Le dije yo, ¿y? Bueno, sí, pero es que así te lo dicen los entrenadores. ¿Y eso qué? Nomás dame una explicación fisiológica. No, bueno, pues es que así se ha hecho. Y bueno, hay veces que caemos en esa teoría. Es que así se ha hecho, es la costumbre, es lo que dijeron, y al final de cuentas, la que acaba pagando el precio son nuestras rodillas. 3122-4200 y 3122-4266, nuestras líneas telefónicas para que usted llame si tiene alguna pregunta el día de hoy, platicando con el doctor Misael Caballero, especialista en traumatología y ortopedia. Vamos a una breve pausa comercial y continuamos. Vacuna contra el tabaquismo. Dejar de fumar es difícil y hacerlo para siempre aún más. Una nueva vacuna Nickvax ofrece esperanza al 90% de los que lo intentan y recaen. Tras recibir 6 inyecciones, los usuarios desarrollaron anticuerpos a la nicotina como si fueran un germen patógeno. Si la persona vacunada fuma, los anticuerpos adhieren a las moléculas de nicotina y las hacen demasiado grandes para pasar al centro de placer del cerebro, lo cual elimina el ansia de fumar. La vacuna no actúa sobre el sistema nervioso central, de modo que hay menor riesgo de sufrir efectos secundarios.
El Dr. Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.